Se habla de la cuenta del Homer. Y Lío, que está aquí presente, me hizo una pregunta y quiero compartir con ustedes la pregunta. Hola Lío, y vamos a conversarla. Creo que es una pregunta muy interesante, muy válida y hay que conversarla. Entonces, dice Lío lo siguiente. Perdona, tengo permiso para citarte, ya lo hice en realidad, así que ya no vale hacer permiso. Eh, la pregunta de Lío es así. Estamos en el Homer y tenemos un duelo, un semiduelo. No sé, no nos cortamos el pelo, la barba, no hay matrimonio, no se escucha música. ¿Y por qué es ese duelo? Es por la muerte de los 24.000 alumnos de Rabia Kiva. Pero, hola Agus, pero, eh, ¿por qué hacemos tantos días de duelo por la muerte de 24.000 personas? Obviamente es algo terrible, pero por ejemplo, el Holocausto, murieron muchísimas personas más y no hacemos tantos días. Y en las cruzadas, o sea, la cantidad de matanzas que han habido al pueblo judío son gigantes. Y aquí estamos hablando de hacer 33 días de duelo o más. Hay gente que hace ahí costumbres en donde hacen duelo durante todos los 50 días, los 49 días en realidad. Y como, ¿por qué tanto? De hecho, un duelo en general por una persona querida, solamente, salvo por los padres, pero si no es por los padres, un duelo normal dura 30 días. Entonces aquí estamos haciendo un duelo de muchos más días. Como que, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué es tan así? Eso es una pregunta. Yo voy a hacer más fuerte la pregunta. ¿Sí? Esa es pregunta número uno. Pregunta número dos. Este periodo de el Homer es, pongámoslo así, el duelo es un duelo de los rabinos, ¿sí? No está en la Torá, porque obviamente los alumnos de Rabbi Akiva son posteriores a la Torá y es una costumbre rabínica, es una ley rabínica. Ahora, este periodo, de acuerdo a la Torá, es un periodo de alegría. Todo este periodo, desde Pesach hasta Shavuot, es un periodo de alegría. ¿Qué hacemos en este periodo? Hacemos la mitzvah de contar el Homer. ¿Qué significa contar el Homer? Dice el Sefer Ajinuch, que significa que cada día contamos y estamos esperando ansiosos como niños que esperan la llegada de la entrega de la Torah. Entonces estamos así, ¡ah! Un día más, otro día, estamos acercándonos. Tanto es así que es un momento de alegría, que hay costumbres de que es como un Hol HaMoed. El Ramban dice que este periodo es como una semifiesta, todos estos días. Entonces, de acuerdo a la Torá, estamos hablando, ¿sí? Lo que nos entregó Hashem, de acuerdo a la Torá, es una semifiesta. Llegó esto que murieron 24.000 alumnos y de repente se convierte en un duelo entero todo ese periodo. O sea, llegaron los rabinos y cambiaron todo el concepto de la felicidad, de acuerdo a la Torá, de estos 49 días y lo convirtieron en pena, en tristeza. Rarísimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿Lío fortalece la pregunta? Fortalece la pregunta. Bien. Esas son las dos preguntas principales. La tercera pregunta, que hago que quizás no es tan fuerte como las otras dos, pero que igual es molestosa, es ¿qué tiene que ver Lag BaOmer en todo esto? ¿Sí? Hay costumbres como les decía, de gente que hace el periodo de duelo durante todos los días, ¿sí? Los 49 días. Pero Lag BaOmer no. ¿Y qué es Lag BaOmer? Es el día, ¿no es cierto?, que es lo que sabemos, el día de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué tiene que ver? Estamos haciendo duelo por 24.000 personas que murieron y de repente un día, que es el día en donde un rabino es su día, entonces somos felices en ese día. Es como que nada se entiende, no hace sentido ni el principio ni el final, nada. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito oye, qué bueno que están en la playa, la Agus y la Tani. ¿O es el fondo inventado? No, es el fondo real, ¿no? Es el patio de mi casa. Me viene el Ah, patio. bueno. Entonces, sí, realmente es algo que hay que tratar de entender. Entonces, la respuesta que vamos a dar es que, y es bastante obvia en realidad, es que el duelo no es por la muerte de los alumnos de Rabia Kiva. No puede ser, no calza nada si es así.
tenemos que tratar de entender por qué es el duelo. Y además por qué se dice que son por los alumnos de Rabbi Akiva. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Entonces, antes de explicar la respuesta que voy a explicar es una respuesta que da Rav Yaakov Kamenetsky, y es una respuesta bastante profunda. Así que voy a construir primero un par de conceptos y después vamos a decir la respuesta. El primer concepto es el concepto de la dulzura en el estudio de la Torá. ¿Sí? Cuando nosotros decimos hay una bendición todos los días en la mañana antes de estudiar Torá, y en la bendición decimos, por favor, quiero que las palabras de Torá sean dulces. ¿Qué significa que las palabras de Torá sean dulces? Uno, sí, se imagina que es como que sí, como que lo pase bien estudiando Torá, que esté bueno, sí, que sea inspiracional. Pero es mucho más que eso, la dulzura de la Torá. La dulzura en la palabra de la Torá significa que cuando yo estudio Torá, siento lo que está detrás de esas palabras. Se llama la pnimiut, la profundidad que hay detrás de esas palabras de Torá. Si es que yo estudio Torá, aunque sea muy interesante intelectualmente y sea, wow, súper, qué bueno, mira, y esto se conecta con esto, si no siento la profundidad que hay detrás, algo que va más allá de las palabras, es como sentir que el ejemplo que yo doy es que siento que en verdad Shem me está hablando a través de eso. Es como algo, una experiencia con lo infinito, como algo difícil de describir. Si no siento esa dulzura, es decir, que estoy estudiando algo que me conecta con una realidad más profunda, con una realidad superior, entonces puede ser que sea súper interesante, súper inspiracional, pero no estoy sintiendo la dulzura de la Torah. ¿Qué pasa en una vida, sobre todo religiosa, que no siente la dulzura de la Torah? Se convierte, hay una serie que habla mucho de eso, se llama Poco Ortodoxa. Esa es una serie que muestra cómo podría sentirse una persona en un mundo de Torah en que no hay dulzura en lo más mínimo, es todo una prisión. Porque si la Torah no tiene esa dimensión más interna, entonces se transforma simplemente en una serie de ritos y que hay que hacer y que estás obligado y es terrible. Es una cárcel. Pero si es que todo el punto de la Torá es intentar revelar y que uno pueda sentir esa dulzura, esa profunda conexión. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de la dulzura en la Torá y cuál es su importancia. Hoy en día, nosotros el nivel de dulzura que sentimos en la Torá depende de cada persona. ¿Sí? Hay gente que siente que la Torá es completamente no dulce, hay gente que siente que es súper dulce y le encanta estudiar, pero hay un factor común para todos. Si sientes dulzura en la Torá, primero, posibilidad número uno, sientes una gotita, muy, muy poco, en realidad, de lo que podría ser. Segunda posibilidad, en realidad sientes bastante dulzura, pero fue un regalo. Es algo que la demás gente, la mayoría de la gente no tenemos, esa gran, gran dulzura de la Torá. O tercera posibilidad, hiciste un tremendo, tremendo esfuerzo para sentirlo. Pero el factor común es que no es fácil sentir la dulzura de la Torá hoy en día. No es fácil, simplemente. Hay un... Y obviamente, para que yo pueda contar el Homer de forma correcta, es decir, que yo pueda sentir cada día, ¡oh, un día más para recibir la Torá! ¡Un día más, vamos! Para que de verdad me motive esa mitzvah y no sea simplemente decir, hoy día es el día 12, sino que de verdad me conecte, tengo que sentir la dulzura de la Torá. Eso es lo que me motiva, eso es lo que me mueve, eso es lo que me dan ganas como un niño de recibirlo, ¿sí? Y como hoy día no sentimos la dulzura de la Torá, o es muy difícil, o muy pocos lo sienten, entonces realmente cumplir esta mitzvah del Homer es muy difícil, porque no estamos conectados a ese nivel simplemente. Solamente para un concepto interesante. Dice el Zohar que la historia de la humanidad, que son 6.000 años, se divide en tres fases. La primera fase es la fase, le llama de Tohu Babou, que es una fase de confusión. Esos son los primeros 2.000 años, que es desde Adán hasta Abraham. Cuando Abraham, nuestro patriarca, con él comienza la siguiente fase de la humanidad, que se llama la fase de la Torá. 2.000 años desde que está Abraham hasta, vamos a ver qué fecha, ya se imaginarán, es el periodo de la Torá en la historia de la humanidad. Y después, los últimos 2.000 años son el periodo de la llegada de Mesías.
Así dice el Zohar. Abraham más o menos, no tenemos que yo sepa una noción clara de cuándo es el año específico en que terminó la era de la Torá. Solamente una coincidencia bastante increíble. Abraham Avinu, ¿cuándo vivió? De acuerdo a la era común, digamos. Más o menos aprox entre el año 1800 antes de la era común, 1900, 2000, por ahí. Rabbi Akiva, ¿cuándo vivió? Más o menos 2000 años después. O sea, estamos hablando de que todo el periodo de la Torá es desde Abraham, básicamente, hasta Rabbi Akiva. ¿Qué ocurre durante ese periodo? Ese periodo, ¿por qué se llama el periodo de la Torá? Porque esos 2000 años es donde la gente puede sentir máxima hiperdulzura en la Torá. Ese es el periodo donde se desarrolla básicamente toda la Torá, que hoy día es la base de todo lo que estudiamos, de todo lo que sabemos. Cuando se acaba ese periodo, entonces nos pasa lo siguiente: sentimos desconexión con la Torah, sentimos que es muy difícil entenderla, conectarnos en ese nivel, porque de alguna forma en los libros de Torah se dice que se cerraron las puertas de la Torah. Ya está, ya no se puede estudiar Torah como antes. Entonces, ese es el gran elemento de respetar el Homer que se pudo hacer durante toda la época del estudio de Torah, donde la gente realmente sentía una dulzura gigante por el estudio. Podían sentir esa pnimiut, esa internalidad de la Torah, esa conexión, y no se sentían como poco ortodoxas, y no se sentían que esto es una prisión, al contrario, es algo lleno de sentido, de significado. Cuando se acaba esa dulzura, entonces somos nosotros, que estudiamos cosas, si te digo una ley del Shulchan, de la Torah, como que no me llama, no me habla. Ahora, estamos nosotros viviendo en la época de la llegada del Mesías. Entonces, como bien pueden imaginar, cuando se acaba la era de la Torah, justo también con Rabbi Akiva, comienza la era de la llegada del Mesías. ¿Qué es lo que caracteriza a la era de la llegada del Mesías? Ya dijimos, la caracterización de la era de la Torá son 2000 años en que el ser humano desarrolló todo este conocimiento, toda esta conexión con grandes entendimientos de lo que es la Torá. ¿Qué pasa en los 2000 años de la llegada de Mesías? Pasa algo completamente distinto. Ocurre que estos 2000 años vivimos en una oscuridad más grande, porque no tenemos acceso a esos conocimientos, a ese nivel espiritual, pero hay una llave. Esa llave se llama Pnimiut. Hay todo un área de la Torá que comienza principalmente con Rabbi Shimon Bar Yochai, que aparentemente es el primer exponente, la primera persona que vive ya en esta nueva época, en la época de la llegada de Mashiach. Este Rabbi Shimon Bar Yochai lo que hace es que trae la llave para traer a Mashiach. ¿Qué es lo que hace Mashiach en estos 2000 años, por supuesto? Es el proceso de, a pesar de que el mundo está oscuro y no entendemos al mismo nivel que antes, pero podemos conectarnos de forma directa con la Pnimiut, con esta parte interna de la Torah. Eso es la Kabbalah. La Kabbalah, simplemente todo el objetivo de la Kabbalah es revelarnos esta dimensión interna de la Torah. Y eso es lo que vino a hacer Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, ¿cuál es la conexión entre 24.000 que se mueren en Rabbi Shimon? Todo, es todo el punto. Todo lo que la muerte de los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva representa que no pudimos mantenernos en el nivel de Torah. Representa que ya no sentimos esa dulzura. Es muy posible de que sea por culpa nuestra. Nosotros ya, cuando no se respetan los unos a los otros, ¿sí? Sabemos, estoy asumiendo que han escuchado estos conceptos antes, quizá voy un poco rápido para la gente que no lo ha escuchado antes, pero creo que todos los que veo acá ya tienen bastante cancha con Shiurim, así que estoy uniendo más conceptos. Espérate, voy a abrir el chat, que alguien me escribió. Me va a dar algo. Ok. Entonces, lo que estamos diciendo es de que Rabbi Shimon Bar Yochai comienza esta nueva era de empezar a ver la Pnimiut. Entonces, toda la razón por la cual hacemos duelo en este periodo, en vez de alegría, es justamente porque no tenemos esa dulzura de la Torá. Estamos haciendo duelo no por la muerte trágica de estos 24.000 alumnos. No es por eso. Porque si fuera por eso, haríamos duelo de un año entero por el holocausto.
No es por eso. Lo que estamos haciendo duelo, y esto dice Rabbi Yaakov Kamenetsky, estamos haciendo duelo por la Torá que perdimos. Porque se fue nuestra era de la Torá. Y eso es algo que nosotros deberíamos saber, que la Torá tiene un potencial tanto más grande de inspirarnos, un potencial tanto más grande de que nosotros sintamos su dulzura, solo que está cerrada para nosotros. Nosotros agarramos libros de Torá, los abrimos y no nos hablan, o por lo menos no nos hablan al nivel al cual nos podrían hablar. No nos generan esa dulzura, esa conexión gigante que nos podría generar. ¿Por qué? Porque se acabó la era de la Torá. Pero dentro de esa... Entonces, esta tristeza no es una tristeza de que me voy a morir, es una tristeza de un anhelo, es un deseo de decir, wow, ¿cuánto me hace falta esto? ¿Cuánto realmente necesito esa dulzura? ¿Cuánto me hace falta para poder vivir una vida más elevada y no la vida que estoy viviendo ahora, que es una vida tan normal? El judío, la herramienta que tiene a través de la Torá es que puede vivir una vida que no es normal, una vida que está elevada por sobre todo lo demás. Pero para eso necesito sentir la dulzura de la Torá, necesito sentir que me conecta con una realidad más profunda. Si no lo siento, no tengo oportunidad de hacerlo. Y justamente entonces nuestra tristeza no tiene que ser, no un duelo de 30 días, no un duelo por la muerte. Tiene que ser el duelo desde Pesaj hasta Shavuot, desde Pesaj, cuando comienza el duelo, hasta la entrega de la Torá, porque este duelo es nuestra forma de expresar nuestro deseo de recibir la Torá. Esta es la idea tan profunda que les quería decir de Rav Yaakov. Rav Yaakov dice que el duelo es nuestra expresión de la alegría de recibir la Torá. En la época de la Torá era a través de alegría, en nuestra época es a través de duelo. Porque queremos sentir esa pena, ese deseo, esa falta de la dulzura de Torá que no tenemos. Y tenemos el potencial de sentirlo. Pero, dentro de todo este duelo aparece Rabbi Shimon Bar Yochai, que es la siguiente generación, es la solución, es el que nos da la llave para poder abrir y poder expresar en esta nueva etapa de la humanidad, estos 2000 años de la llegada de Mesías, poder empezar a sentir esta dulzura. Porque cuando nos empezamos a conectar con la parte más profunda de la Torah, a través de la Kabbalah, a través de Rabbi Shimon Bar Yochai, entonces podemos realmente superar este duelo y dentro de ese duelo podemos encontrar la alegría. Entonces voy a repasar las tres preguntas. Primera pregunta. Oye, no es para tanto. 24.000 personas se murieron y estamos 50 días haciendo duelo. Entonces la respuesta es no, no estamos haciendo duelo por eso. Es nuestra forma de vivir. La cuenta del Homer hoy en día, en nuestra época, en nuestra generación, es a través del anhelo de la Torá que nos falta. Entonces, ¿es un duelo por la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva? Sí, porque ellos determinaron el fin de la era de la Torá. Pero no es por la muerte, es por lo que nos falta a nosotros. Pregunta número 2. Bueno, es un periodo de alegría, ¿por qué estamos tristes? Ese periodo de alegría en la Torá era un periodo de alegría porque estaban en la era de la Torá. Cuando se acaba la era de la Torá, ya no podemos no podemos expresarlo con esa misma alegría porque nos falta algo, nos falta esa conexión. Y pregunta número 3. ¿Por qué el Lag BaOmer? ¿Qué tiene que ver en la mitad del duelo un día el Lag BaOmer? ¿Qué tienen que ver las penas con la alegría? Tiene todo que ver. Porque nuestra pena es porque se acabó la era de la Torá. Y Lag BaOmer nos viene a decir, pero empezó una nueva época. Empezó un nuevo desafío. Por eso que hay gente que corta el duelo en la mayoría, cortamos el duelo en Lag BaOmer hasta en adelante. Porque Rabbi Shimon, en el fondo, esta nueva forma de conectarse con la Torá, lo que hace es que ya no tengo por qué estar en duelo, porque me vuelve a conectar con esa interioridad, me vuelve a conectar con la dulzura de la Torá. Y eso es lo que tanta falta me hacía, sentir de nuevo esa dulzura. Entonces, es es un concepto muy profundo, me parece, un concepto que para una persona que está luchando, intentando conectarse con la Torá, que está luchando, intentando sentir esa dulzura, sentir la dulzura de las mitzvot, que cuando me pongo tefilín, realmente sentir que estoy haciendo algo y que no es una tontera que me pongo una piel de vaca en el brazo, sino que realmente conectarme. Es súper importante saber de que la Torá tiene tanto más que ofrecer de lo que yo estoy sintiendo hoy día.
No pensemos que cuando agarramos un libro y lo estudiamos, eso es todo lo que la Torá nos tiene por ofrecer. Tiene un potencial gigante de interioridad que hoy día lo tenemos cerrado, pero tenemos que encontrar la llave para abrirlo y poder conectarnos nuevamente con esa era de la Torá. ¿Y por qué finalmente, para terminar, por qué esto es la era de Mesías? Porque todo este trabajo de encontrar la luz en la mitad de la oscuridad, de estar en una situación en que las puertas están cerradas, ¿sí? En que no entiendo los libros, en que no me motiva la Torah, en que no me conecto, ser capaz de encontrar la llave, ser capaz de encontrar la luz que hay en esa oscuridad, ese trabajo es lo que trae Mesías. Eso es lo que viene a hacer Mesías. Mesías lo que hace es que en una oscuridad total aparece la luz. Ese es el concepto de Mesías. Por lo tanto, estamos viviendo en una época increíblemente excitante, una época que nos da una responsabilidad tremenda, porque en base a nuestro trabajo, en lo que podemos hacer, podemos realmente tener un efecto gigante en la llegada de Mesías, en la llegada de la luz, y sobre todo en la llegada de nuestro Mesías interno, como hablamos en otro momento, en traer la claridad en nuestras vidas. Y esa claridad en gran parte va a venir a través de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahora, solamente para clarificar algo. Rabbi Shimon Bar Yochai y la Torá que él trajo, que está principalmente en el Zohar, es altamente difícil estudiarlo. Y si alguien quiere estudiar Kabbalah directo, es muy complejo. Pero la gran mayoría de las clases que ustedes reciben, de los libros que leemos, son de estas ideas. Vienen de ahí. Son gente que agarró estos conceptos de Kabbalah, que los procesó, que los internalizó y los bajó a un nivel un poco más concreto. Y lo agarró otro después y lo bajó a más concreto. Y lo agarró otro y lo bajó más concreto. Y así, después de 15 pasos, nos llegó a nosotros un shiur. Entonces, aunque no sepamos de quién es Rabbi Shimon Bar Yochai, porque quizá nunca vas a leer un libro de él, pero sí tenemos que saber que toda esta Torah que nos está llegando viene de algún lugar. Y eso es lo que vamos a celebrar el Lag BaOmer, por eso se corta el duelo y, bueno, ese es el concepto. Quizás lo expliqué un poquito rápido, no sé, pero bueno, si es que la Agus me puede hacer algunas preguntas para clarificarlo mejor. Pero cualquiera, si quiere preguntar, por favor, me aceleré un poquitito porque me inspiré cuando lo decía, pero mi idea era explicarlo un poquito más escalonadamente. Hola, Shlomo, Shalom. Hola, Lío, Shabbat Shalom. El tema es que si, por ejemplo, si no, el duelo no te genera acercarte a la Torá, ¿qué sentido tiene el duelo o no? Como, yo creo que capaz a través de la alegría te acercarías más a la Torá. Como que el tema de duelo no es algo que me atraiga, al revés, me genera un rechazo. Eso es. Entonces, el concepto que tiene el duelo, yo hago duelo cuando algo me importa, cuando perdí algo que me importa. Si yo, por ejemplo, una persona que pierde a un ser querido y no hace duelo, es algo muy malo, porque o sea, o no te importa, o qué estás haciendo. Entonces, cuando nosotros hacemos este duelo, es algo que nos debería súper inspirar. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es decir, este nivel de Torah con el que me estoy conectando, este nivel espiritual que tengo, no debería ser así. Yo me quiero conectar con algo tanto más grande y solamente hago duelo porque de verdad me importa. Ahora, no estamos hablando de un duelo que estoy deprimido y que estoy con la ropa rota, estamos hablando de no escuchar música, no es así el fin del mundo, ¿sí? Dejarme el pelo. Pero No es que la no es que es ropa y algo la... tremendo, es un símbolo para entender que de verdad esto me importa y que de verdad me puedo conectar con un nivel mucho más grande y que se perdió, que existía en el mundo y se perdió y que anhelo volver a eso. Entonces, si entiendes el concepto, yo creo que debería conectarte. Estás muteado. Estoy tratando de mutear, pero no puedo. Yo tampoco puedo.
¿Sí? Es como, por ejemplo, digamos que en Tisha B'Av yo digo, no, pero no me gusta el duelo, no me conecta. ¿Sí? Estoy haciendo duelo por el holocausto, por todas las matanzas que han habido, y digo, pero es que a mí no me conecta eso, hacer duelo por eso. Entonces, bueno, pero trata de de esforzarte por conectarte con ese duelo, porque es algo importante, darle importancia a las cosas. Hacer duelo cuando algo es importante es súper sano, súper bueno. Entonces, Tisha B'Av es súper sano y súper bueno hacer ese duelo, porque demuestra que en verdad te importa. En este periodo del Homer es súper sano y súper bueno hacer duelo por esto, porque demuestra que es algo que te importa también. De verdad me importa adquirir ese nivel de Torah. De verdad me importa sentir más dulzura en la Torah. De verdad siento que algo me falta. Pero Lío ya no está, así que Yo tengo una pregunta. está pensando hace mucho rato igual. Agus. Pero ¿cómo se hace para conectar con, o sea, si me quiero conectar con ese duelo, ¿qué hago? ¿Me pongo a hacer cosas por hacer, por más que no las sienta? ¿Hasta qué punto tiene sentido eso? Sí, mira, Ay, o sea, ¿qué ¿se me pasa? escuchó? Porque Te justo hago me la fui misma para allá. pregunta si es que una persona tiene fallece un familiar y te dice, mira, la verdad es que no puedo tratar de hacer duelo, pero no me... es obviamente muy distinto, no estoy ridiculizando ni nada, solamente un ejemplo para que entendamos. Me dice, la verdad no lo siento. Entonces yo le diría, mira, lo primero es entender que es importante hacer duelo por esto. Si no entiendes que es importante hacer duelo por esto, entonces no hace ni un sentido nada. Pero obviamente si se muere un familiar, yo te diría, mira, aunque no lo sientas, primero acá por lo menos en la cabeza entiende que es algo que corresponde a hacer duelo. Una vez que lo entiendes acá, aunque no lo sientas en el corazón, si lo entiendes acá y aparte actúas de esa forma, eso es una técnica judía para llegar a sentirlo. Si solamente lo actúo sin entenderlo, entonces no me va a llevar a sentirlo, porque es solamente falso. Pero si lo entiendo y entiendo que hace sentido y que debería sentirme así, solo que no me siento así, y me comporto de esa forma también, eso me va a ayudar a sentirme así. Entonces sí, si es que no lo sientes, yo te recomendaría primero entender por qué se hace el duelo, y segundo, sí, hacerlo. ¿Inspiración asegurada si lo sigo haciendo en algún momento? ¿O me devuelven mi dinero? Solamente si es que realmente entiendes que te deberías sentir así. Ahí te No, devuelvo el dinero si es que no. Pero pregunta. también, o sea, un punto importante es para entenderlo hay que conocer esa Torá, hay que realmente sentir de que me falta dulzura en mi Torá, de que hay otro nivel de dulzura. Es difícil quizá entenderlo si uno nunca ha escuchado esa Torá, pero hay que saber de que esa Torá nos falta sentir más dulzura. Si no sientes eso, entonces es súper difícil llegar a entenderlo acá ni siquiera. Sí, pero ese es todo el punto. Yo creo que lo que hay que entender es eso. Cuando uno lee libros, por ejemplo, el nivel de profundidad y de sabiduría que hay en el Tanaj, que hay en el Talmud, es un nivel de Torah que hoy día no tenemos. No tenemos rabinos así, tan profundos, tan sabios. No existe nomás. Entonces es una era que se pasó, que ya no está. Pero el ser humano todavía tiene ese potencial a través de esta era mesiánica, de esta era que comenzó Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, yo creo que en general nos cuesta sentir esto porque no creemos tanto en el potencial del ser humano. No conocemos el potencial del ser humano. No creemos realmente que el ser humano puede llegar a esas alturas espirituales a las que llegaban antes. Cuando realmente creemos en ese potencial, entonces entendemos de que nos falta, de que no tenemos las herramientas para llegar hasta allá.
Y cuando entendemos eso, no sé, a ver, me cuesta explicarlo, pero es como, es un anhelo por llegar más arriba simplemente. Es una aspiración de ser mucho más de lo que uno es hoy día. Y en la Torá lo que te dice, una vez le dijeron a Rav Leuchter, a un rabino, le dijeron, ah, pero usted es religioso. Y él dijo, no, yo no soy religioso, yo soy un optimista. Una persona que sigue la Torá, para mí, yo estoy muy de acuerdo con eso, no es un religioso, es un optimista. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, yo creo que el ser humano puede llegar a ser un profeta, puede llegar a tener una conexión con Hashem como si fueran socios, hermanos. Si creo eso y me miro a mí donde estoy hoy día, me doy cuenta que estoy tan lejos. Y me doy cuenta que la principal herramienta que teníamos antes, que era la Torá, hoy día no la tengo. No, no me conecto con la Torá para llegar a esas alturas. Si no entiendo este concepto, va a ser muy difícil que realmente sienta la necesidad de hacer el duelo. Porque en el fondo no perdí nada. Pero yo creo de verdad que es fácil. Yo creo que la gente realmente siente esta necesidad, esta falta, esta sed de conectarse con algo más interno. Lo veo en Olamí, en la gente que quieren más profundidad. Y profundidad que a veces yo no puedo dar. Porque yo tampoco, para mí también está cerrada esa puerta. Y yo no sé dónde encontrarla tampoco. Entonces yo sí siento ese anhelo. Yo sí siento ese anhelo. Y creo que ustedes también lo sienten. Entonces hagamos duelo por ese anhelo. Sepamos de que hay respuestas, solo que no las tenemos hoy día. Bueno, les deseo a todos un hermoso Shabbat, que podamos imaginarnos que estamos juntos en el Kabbalat Shabbat cantando. Cuando hagamos el Lejado Di, hagan energías que estamos todos conectados, y así va a ser como un poquitito, un poquitito, ¿verdad? Y bueno, espero verlos a todos en la Abdalá, que tengan un hermoso, hermoso Shabbat, que puedan hacer Itbodedut, que puedan conectarse, que puedan estudiar Torah, y eso. Shabbat Shalom. Amén, amén. Shabbat shalom. Ya ves. Saludos para todos. Gracias, Rab.